La quema no puede ir lo suficientemente rápido. El humo detrás mío ha estado fluyendo constantemente por todos los cuerpos que se están quemando. Y esos contenedores aquí están llenos de las bolsas amarillas con cadáveres. Los trabajadores abrieron más tarde esos contenedores metálicos aquí, en un crematorio principal de Beijing, mostrando filas de bolsas con cadáveres, mientras descargan más ataúdes en las temperaturas gélidas. Los crematorios en las grandes ciudades están superados a medida que COVID-19 se extiende por el país, pero China solo ha reportado una pequeña cantidad de muertes por COVID-19 desde su reapertura a fin del último mes. ¿Es Omicron la culpable de la nueva ola del virus que está causando estragos en China? ¿O hay otra subvariante propagándose? Algunos pacientes se muestran síntomas que no suelen aparecer en infecciones con Omicron, pero sí se manifestaron ampliamente en Wuhan, cuando estalló por primera vez la pandemia. Veamos de qué se trata. Reportes de hospitales chinos están despertando preocupaciones. Los pulmones de algunos pacientes chinos aparecen blancos en las tomografías computadas, lo que indica una infección pulmonar. Pero es sabido que Omicron no ataca a los pulmones, lo que hace a la variante menos peligrosa que otras. En los últimos días, un gran número de personas dieron la noticia en la red social china Weibo de que algunos infectados con COVID-19 fueron diagnosticados con neumonía grave. Y tomografías computadas muestran que parte de sus pulmones se volvieron blancos, lo que significa que los pulmones están infectados y supone un gran peligro para los pacientes. El llamado pulmón blanco era un síntoma típico en la ciudad de Wuhan al principio de la pandemia. Entre los afectados se encuentran empleados médicos, familiares de los fallecidos y pacientes. Entre los pacientes con pulmones blancos se encuentra el suegro de un conocido erudito chino, que murió la semana pasada de una neumonía relacionada con COVID. Su tomografía computada mostró que una cuarta parte de sus pulmones se volvieron blancos. Y hay más. Un médico de Beijing grabó el proceso por el que los pulmones de un paciente de 70 años se volvieron blancos en un escáner. El paciente murió un día después de que se le infectaran los pulmones. Un trabajador médico de la provincia de Jiangsu publicó en Weibo fotos de los pulmones blancos de 2 pacientes. Uno de ellos presentaba un alto grado de fibrosis pulmonar. Apenas podía verse la forma de los pulmones. El trabajador médico escribió que vio más pulmones blancos estos días de los que vio desde que estudiaba medicina en la universidad. Y no solo es Beijing. Las redes sociales muestran crematorios y casas funerarias abarrotadas en todo el país. En esta casa de entierro, en Jinan, este hombre me dice que es una locura. Aquí estamos repletos de autos. Las camionetas que llevaban los cadáveres siguen hasta lejos, a la distancia, frente a ese crematorio en Shijiazhuang. ¿Cuál es la magnitud real de la explosión de COVID-19 en China? Actas filtradas de una reunión del máximo organismo sanitario del país cifran en decenas de millones la tasa diaria de infecciones. Veamos qué está pasando. Es difícil conocer las cifras reales de China en lo que respecta al COVID, ya que el Partido Comunista Chino o PSC apenas las comunica desde que comenzó la pandemia. Pero según las actas filtradas de una reunión interna de la Comisión Nacional de Salud de China celebrada la semana pasada, los funcionarios afirman que unas 250 millones de personas se infectaron con la enfermedad en los primeros 20 días de diciembre. Eso es casi el 18% de la población china. La cifra es exponencialmente superior al recuento oficial del virus del régimen. De ser exacta, situaría el brote de China como el mayor del mundo. Bloomberg y otros medios de comunicación confirmaron las notas con funcionarios anónimos que participaron en las discusiones. Una captura de pantalla de las notas de la conferencia que circulan por Internet muestra el virus aparentemente fuera de control, especialmente en Beijing y en la provincia suroccidental china de Sichuan. Parece haber afectado a más de la mitad de los residentes. Después de casi 3 años de estricta política de cero COVID, el pueblo chino quedó con poca inmunidad natural contra el virus del PSC. El acta citaba 12 subvariantes principales de Omicron encontradas en China. Las 3 más frecuentes son BA5.2, BF7 y BM7. No está claro cómo ha llegado la agencia a estas cifras, dado que el país abandonó las pruebas masivas obligatorias de detección del virus a principios de este mes. Pero las cifras parecen coincidir con las pruebas anecdóticas de un repunte de las infecciones y muertes en todo el país, incluso entre el círculo de élite del PSC.
Las cifras también coinciden con el análisis de los investigadores de la Universidad de Kansas que proyectan hasta 279 millones de casos en todo el país, con hasta 2.1 millones de muertes. La oleada del virus desbordó las morgues y hospitales de toda China. Los expertos predicen que el pico en todo el país se producirá en enero, cuando decenas de millones de personas viajen por China para celebrar el Año Nuevo lunar con la familia. Hay una larga fila de autos que recorre toda esta zona aquí, esperando ingresar al área de cremación. Estoy en el estacionamiento aquí y está completamente lleno de autos. Estoy hablando aquí ahora porque hay muchos guardias de seguridad patrullando toda esta zona. Las familias afligidas sostienen fotos de los muertos. Algunos dicen fuera de cámara que saben que sus seres queridos murieron por COVID-19 y han esperado más de un día para su cremación. Enfermos en camillas con oxígeno a las puertas de un hospital de Shanghái. Este vídeo de un medio local muestra cómo el personal no da abasto para atender las urgencias. La cantidad de pacientes que acuden a los hospitales de Shanghái se ha multiplicado por 10 en la última semana, hasta alcanzar los 800 diarios. Trabajamos aunque estemos enfermos. Algunos compañeros aún tienen fiebre y alguno da positivo, pero todos han vuelto aunque no se hayan recuperado, cuenta esta enfermera del hospital Gongli de Shanghái. Muchas ambulancias y urgencias saturadas en el hospital Chongshan de Shanghái. Como esta ciudad, muchas otras están sufriendo una explosión de casos de COVID. Algunas provincias han hecho encuestas para calcular el alcance de los contagios. En Sichuan, de 84 millones de habitantes, se ha infectado más del 63% de la población. En una funeraria de Wuhan, donde se originó la pandemia, esta es la cola de ataúdes para la incineración. Furgones fúnebres haciendo cola en otra funeraria de Tianjin y también en esta otra de Nanjing. Con esta situación, China se reabrirá al mundo dentro de 10 días. La reapertura de las fronteras es buena para la economía de China y la del mundo, nos dice Hu, ansiosa por viajar como muchos después de 3 años de encierro. La política de cero COVID surgió tras la necesidad de mantener bajo control el brote inicial en Wuhan. Consistía en aislar a las personas que fueran detectadas con el virus y enviar a hospitales a quienes lo requirieran. Además, quienes hubiesen tenido algún contacto con personas infectadas también serían aislados. Desde el levantamiento de las restricciones, los casos por COVID-19 han aumentado significativamente, y esto es difícil de medir, pues las mismas autoridades admiten que las pruebas de detección ya no son obligatorias. La reapertura y el aprender a vivir con la enfermedad hace que expertos teman ante una mala preparación del país. Además, la población carece de inmunidad natural, ya que han estado mucho menos expuestos que en otros países. Tras estas y otras medidas, la población protestó por casi 2 semanas, logrando que el gobierno implementara cambios de política y flexibilizara las medidas que respaldaban la política cero COVID. Aunque parece ser que las protestas tuvieron un gran papel en esta decisión, factores económicos también habrían sido importantes, pues empresas como Foxconn, cuyo fundador es uno de los mayores inversores extranjeros en China, se estaba viendo afectado con los paquetes de pago y las condiciones de sus trabajadores. Xiao Fengliang, subdirector del Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades, anunció a los medios públicos que la primera ola infectaría cerca del 60% de la población, lo que significa que aproximadamente el 10% de la población mundial puede contraer COVID-19 en los próximos 90 días. Se espera que la ola actual dure hasta mediados de enero y afecte principalmente a las ciudades antes de que los viajes relacionados con las vacaciones del Año Nuevo lunar desencadenen una segunda en febrero. El tercer pico ocurrirá entre finales de febrero y mediados de marzo, cuando las personas infectadas durante las vacaciones regresen a sus lugares de trabajo. Japón va a despedir el año con la pandemia golpeando fuerte. El país ha establecido este viernes, por segundo día consecutivo, un nuevo y triste récord con 420 muertes a causa del coronavirus. Entre el 1 de octubre y el 29 de diciembre del año pasado hubo que lamentar 744 fallecimientos. En el mismo periodo de 2022, la cifra se ha multiplicado por 16.